Les invito, hermanos, a que glorifiquemos a nuestro Dios. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Les estoy invitando a glorificar al Señor. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez. Hermanos amados, glorifiquemos a nuestro Dios. Amén. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Amén. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Sean sumamente bendecidos en este día. Y vamos a ser bendecidos porque la palabra del Señor va a ser predicada. Pues ya saben, hermanos, que en estos días se está festejando la famosa Pascua. Nuestra sociedad está festejando la Pascua. Un día o una temporada coronada por un día que le dicen el día de Pascua, domingo de Pascua, domingo de resurrección, domingo de gloria, domingo santo, día de la coneja, Easter. Aquí en Estados Unidos es así, ¿no? Se festeja este día como the Easter Day. Y se refleja, pues, en todo ámbito de la sociedad en que vivimos. Fíjese usted que si vamos a la tienda a comprar cualquier cosa y después de pagar, la cajera muy amablemente nos dice Happy Easter Day, feliz día de la coneja, dicen algunos en español. Podríamos decir, hermanos, que cada loco con su tema. No quiero faltar al respeto, lo que quiero decir es que en este mundo hay diferentes apreciaciones de esa famosa Pascua, y lo voy a poner entre comillas, Pascua, porque mientras que no se entienda Pascua, va a estar, hermanos, entre comillas en esta sociedad. Pero cuando termine este sermón, ustedes entenderán por qué digo cada loco con su tema. ¿Hasta dónde, me preguntaría yo, hasta dónde los cristianos en este tiempo, hasta dónde nosotros mismos hemos sido influenciados por algunas ideas, por algunas malas percepciones, por algunas formas de ver las cosas que no son las correctas, llevándonos a festejos que son más paganos que cristianos? No, hermanos, no es simple. No es simple. Pero iniciaremos esta reflexión con aquellas palabras en el Antiguo Testamento, en Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Palabras interesantes, hermanos. Según el texto, es un día para hacer memoria de un evento, de algo que Dios hizo con su pueblo en aquel entonces. Una celebración, una fiesta, y note usted, solemne. Aunque la palabra solemne en los originales no existe, pero la palabra fiesta implica la solemnidad. Y esto me lleva, o nos va a llevar a una primera reflexión. Nuestra sociedad toma la Pascua, hermanos, como algo solemne. O tal vez lo hacen, y lo hacen como lo hacen porque no saben ni qué signifique. Lo festejan y lo festejan como lo festejan porque ni siquiera saben de dónde viene, qué signifique, cómo se celebra, cómo se puede celebrar. La Pascua comienza hace muchos años, allá, hermanos, en los tiempos de Moisés. Y hay que recordar nosotros
cuando a los israelitas, el pueblo escogido por Dios en aquellos entonces, le fue dicho por medio de Moisés. Hechos, capítulo 12, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis, dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, dice el versículo 7, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa, dice el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice el Señor, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como la fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Una celebración que tuvo su inicio allá, hermanos. Una fiesta solemne, de la cual, hermanos, hay historia en la Sagrada Escritura. Una fiesta con un significado claro, preciso. Una celebración, la Pascua, como algo que apunta, hermanos, a aquello que Dios haría con todas las naciones en un futuro. Porque fue una celebración que le perteneció a aquellos que habían estado en la esclavitud en Egipto y fueron librados por el Señor con mano fuerte. Y es una remembranza de aquel terrible día cuando Dios envió un ángel que llevaba la muerte a todos los primogénitos de las familias. Y Dios había dado instrucciones. Dios les había dicho la forma de librarse de esa maldición: el sacrificio de un cordero, dice el Señor. Tomaréis un cordero o de los machos cabríos, y su sangre implica que aquel cordero sería sacrificado, sería degollado,
y su sangre será como señal. Ya. Son las instrucciones, que pusieran la sangre sobre los marcos y sobre el dintel de las puertas. Y dijo Dios, cuando pasare el ángel de la muerte, cuando pasase la muerte enfrente de esa casa y viere la sangre en el dintel, no entrará. Y el primogénito de aquella familia no morirá. La sangre en el dintel de la puerta salvaría la vida de los primogénitos de las familias. Los egipcios no lo creyeron, o tal vez ni siquiera lo oyeron, pero yo me atrevo a decir que sí oyeron algo de esto. Pero si lo oyeron, hermanos, no les incumbía, porque pues serían solamente supercherías de los esclavos hebreos. Y estos hebreos, estos esclavos, pues no eran muy gratos a los ojos de los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían sus propios dioses, decían ellos, grandes y poderosos. Tenían todo un catálogo de dioses. Los hebreos solamente tenían uno. Dirían los judíos, ya vamos ganando. ¿Qué puede hacer un solo Dios contra muchos que nosotros tenemos? Y los hebreos servían solamente a un Dios que que los egipcios dirían, no es Dios. Pues llegó, hermanos, aquella fatídica noche. Dijo Dios, pues yo pasaré aquella noche. Pasaré por la tierra de Egipto. Bueno, hay que saber eso, hermanos, que Dios no se hace presente sobre la tierra, porque Dios es tan grande que la tierra no lo podría contener. Hay otras escrituras que hablan de un ángel, de un enviado de parte de Dios que traía la muerte. No es la muerte como la cultura nuestra los pinta, como una calavera enfundada en un capingón negro y con una gran hoz con la cual corta el cordón de la vida. No, era simplemente un ángel enviado por Dios que traía un mensaje de juicio, un mensaje de muerte para aquellos hombres. Pues dice el Señor, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Interesante, ¿no? Por eso digo, hermanos, fue una noche fatídica, porque donde no había la sangre del cordero, la casa que en su puerta, en su dintel, en sus marcos no estuviese manchada con la sangre del cordero, ahí, hermanos, entró la muerte. Por eso digo fatídica noche, porque muchos murieron en aquel momento. El palacio de Faraón, hermanos, no fue la excepción. No había sangre en su puerta, pues entró la muerte. Mató a su primogénito. Y esto llevó al Faraón a reconsiderar, dejar salir al pueblo de Israel. Y el pueblo salió. Eso fue lo que venció últimamente a Faraón. De ahí nace, hermanos, esta celebración, esta fiesta solemne, de que la muerte pasó por ahí, pero no entró. Ese es el punto. Hermanos, nada que ver con los huevitos de colores, hermanos, nada que ver con la coneja peluda, hermanos, nada que ver con flores, con parques, con dulces, con chocolates y con vestiditos nuevos para las niñas y pantaloncitos y camisita nueva para los niños. Nada, hermanos, que ver con canastas. Es una fiesta solemne. Y lo que hace nuestra sociedad es una burla a esto que estamos leyendo. No es, hermanos, el llamamiento a una celebración social. Y tampoco la Pascua debe de ser entendida a través de los filtros de ignorancia de los hombres que no conocen a Dios.
de cómo entienden las cosas. Porque alguien dirá, pues ¿qué no dice celebración? ¿Qué no dice fiesta? Y usualmente nosotros sacamos de nuestra experiencia, esta que tenemos en nuestra mente, una experiencia que cuando queremos ver las cosas que nos rodean, la sacamos de enfrente y la ponemos enfrente de nuestros ojos como unos lentes, a través de los cuales vemos, evaluamos y concluimos de todas las cosas que nos rodean. Por eso digo, dice fiesta, dice celebración. Pues ¿qué entendemos los hombres de este mundo, los que no conocemos a Dios? ¿Qué entendemos por fiesta? Pues una reunión alegre y comida, comilona, bebida, risas, música, gozo, en muchos casos abuso, glotonería, embriagueces, lujuria. Algo que también debe estar presente en ese panorama global de la historia bíblica, dentro de un estudio serio de la teología. Estos dos pasajes bíblicos de referencia, y ponga atención por favor, es muy importante entender esto. Hebreos, capítulo 8, versículo 5, dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Noten ustedes las palabras figura y sombra. Una más, Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Todo lo cual, dice el escritor inspirado, todo lo cual, dice el Espíritu Santo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hay dos partes, hermanos, en esta autorrevelación: la realidad y la sombra. Es Dios que el que está usando esta imagen que es bien clara, bien visible para nosotros, parte de nuestra vida cotidiana, parte de nuestra experiencia. Algo, hermanos, esto de la realidad y la sombra que todos los días lo vivimos. Pero tal vez por causa de que todos los días lo vivimos, todos los días lo vemos, ya ni tan siquiera le prestamos atención. Pero la idea es que cuando amanece, cuando sale nuestro sol por allá, por aquel lado, cuando está en el horizonte y usted se para en medio de la calle, su sombra se alarga sobre la superficie, se alarga sobre el piso. No solamente al amanecer, también al atardecer, cuando se pone el sol por allá, por la montaña. Antes de que se meta, nos paramos, hermanos, en la calle, a la mitad de la calle, y la sombra otra vez se proyectará sobre la superficie, sobre el suelo. Estamos hablando de la proyección de nuestros cuerpos en sombra. La realidad somos nosotros, el cuerpo es mío, soy yo, la realidad. El cuerpo eres tú. La sombra es tuya, pero no eres tú. Esa es la gran diferencia. Es tu sombra, sí, pero la sombra no eres tú. Pues Dios usa esta ilustración para revelarnos una gran verdad. Aquellas cosas pasadas, el pueblo de Israel, Egipto, la ley mosaica, el tabernáculo, las cosas que habían en el tabernáculo, el maná del cielo, Abraham, eran simplemente la sombra de la realidad espiritualmente hablando. El sacerdocio de Aarón en el tiempo mosaico era la sombra del gran sumo sacerdote, Cristo Jesús de nuestros tiempos. ¿Qué estoy diciendo? Eso, que Cristo Jesús es la realidad y el sacerdocio arónico era simplemente la sombra de la realidad de Cristo Jesús.
¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? Pon atención, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues, es una exhortación, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ponga atención por favor a esto, porque nuestra Pascua, note, es el escritor inspirado, nuestra Pascua es la coneja peluda. Suena chusco, así deberíamos de ver nosotros esa celebración allá afuera. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y es que la palabra Pascua, hermanos, viene del hebreo viejo, pasca, y significa simplemente pasar. Eso es lo que significa Pascua, pasar. Y en aquellos entonces los israelitas sacrificaron un cordero y pusieron su sangre en los postes y en el dintel de las puertas como señal, porque vendría, hermanos, la muerte sobre la tierra. Esa muerte que es su misión de parte de Dios. Ese ángel que traía la muerte con la misión de matar a todo primogénito de las familias. Pero la muerte no entraría donde estuviese la sangre del cordero. Esa es la Pascua judía, mis hermanos. Esa es la Pascua israelita. Ya en los tiempos de Jesús, cuando la sombra, en los tiempos de Jesús, cuando ya nació Jesús, la sombra todavía tenía efecto, porque Jesús todavía no moría. Vivía entre el pueblo, era un judío nacido en el pueblo judío. Pero la sombra de las cosas reales todavía estaba en efecto. Los judíos seguían celebrando, así como había dicho Moisés. Todavía en el tiempo de Jesús se seguían sacrificando corderitos. Todavía, hermanos, la sangre de los animalitos tenía aquel sentido mosaico. Pero cuando viene Jesús, hermanos, cuando Jesús se hace presente entre los hombres, encontramos nosotros mi pasaje favorito, uno de mis pasajes favoritos en la Sagrada Escritura. Encontramos nosotros a Juan el Bautista, el profeta de Dios. Noten ustedes, profeta es el que habla de parte de Dios. Profeta, el que revela la voluntad de Dios. Profeta, el que entrega el mensaje fiel de parte de Dios. Juan el Bautista, el precursor del Salvador a los hombres. Cuando ve a Jesús, cuando ve que Jesús se acerca, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se nota, ¿no?, la idea. Es, hermanos, el Cordero de la Pascua judía en aquellos entonces, es el tipo, la imagen, la sombra de este Cordero que Juan el Bautista está viendo. Y Juan el Bautista les hacía ver que aquella práctica, hermanos, en la historia israelita, aquella práctica que había sido impuesta por Dios a través de Moisés, venía a través de los tiempos, pero siempre venía en un tipo de dedo índice, siempre venía apuntando hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apuntando siempre hacia la salvación universal. Cada corderito en la antigüedad, que serían millones y millones, cada vez que se sacrificaba un corderito era un dedo índice que apuntaba hacia la realidad de Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos al inicio? Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Un cordero sin defecto.
corderito, un animalito sin defecto físico, no tuerto, no cojo, no ciego, no mutilado, no enfermo, sin defecto, que yo creo que tiene que decir un cordero perfecto. Macho, dice el Señor, macho, no hembra, excluye a la hembra. De 1 año de edad quiere decir que ya no es un bebé dependiente de la madre. Un corderito de 1 año, dicen los que saben, que pesaría alrededor de unos 25 kilos. Pues era un corderito joven, adulto. Ahora recuerden, esa es la sombra. Ese corderito es solamente la sombra. La realidad es el significado de lo que dice Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cristo sin defecto. Un Cristo sin pecado. Un Cristo joven, no viejo, en la plenitud de su vida. Un Cristo perfecto. Sangre del Cordero. Es, hermanos, la sangre de Cristo. Salvados del ángel de la muerte en aquel entonces, la sombra, Cristo Jesús nos salva de la muerte por el pecado. Porque ustedes saben, hermanos, que la paga del pecado es muerte. En ese momento del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con el profeta Juan el Bautista, se anunciaba públicamente, hermanos, la salvación de los hombres. Pero Juan el Bautista está tomando de la sombra, del Cordero aquel ordenado por Moisés. Está tomando de la sombra y está trayendo la enseñanza para aplicarla a la realidad que es Cristo Jesús. Aquel corderito en aquel entonces, en el tiempo de Moisés, salvó a los primogénitos de la muerte. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no solamente salva a los primogénitos, salva a todos los hombres y a todas las mujeres que creamos y le obedezcamos. Pues en ese momento del encuentro de Jesús con Juan el Bautista se anunciaba públicamente la salvación de los hombres, la libertad del pecado, independencia del hombre que ya no está bajo el yugo del pecado. Juan, hermanos, sabía exactamente lo que estaba diciendo. Juan entendía, hermanos, que el cordero que tendría que ser sacrificado se llamaba Jesús y le decían el Cristo. Juan entendía, hermanos, exactamente el significado de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así sucedió, ¿no? Cristo fue entregado al pueblo, Cristo fue entregado a los sacerdotes, Cristo fue entregado a los romanos y fue sacrificado. Por eso, hermanos, Jesús es nuestro Cordero de Pascua. Por eso, hermanos, Él es nuestra Pascua. Por eso también Mateo dice, en 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La sombra era aquella en el pasado, aquel corderito, aquella sangre en el dintel de la puerta. La realidad, hermanos, es esta. Cristo, nuestra Pascua. Es su sangre preciosa. Es su sangre preciosa la que tiene la facultad, la capacidad de salvarnos de la muerte. Y es, hermanos, exclusivo en el sentido de que excluye cualquier otra Pascua. Note usted cómo lo digo. Si Cristo es nuestra Pascua, automáticamente excluye cualquier otra Pascua, cualquier otro cordero, cualquier otra sangre. Ponga atención en esto, por favor. Excluye cualquier otra Pascua. Exclusivo, hermanos, en el sentido de ser único. Es lo que dice, hermanos, lo que implica la Escritura cuando habla de Él. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo,
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuáles machos, cabríos o becerros? Aquellos, los de la Pascua ordenada a través de Moisés. Aquellos que eran la sombra, la parte, la reflexión de Cristo Jesús. La reflexión, hermanos, de la realidad, la sombra del verdadero Cordero, la sombra del verdadero sumo sacerdote, la sombra, hermanos, de el que realmente puede salvar de la muerte, Cristo Jesús. ¿Cuál sangre? El escritor a los hebreos es enfático en su declaración, no por la sangre de aquellos animalitos. No por la sangre de aquellos animalitos, porque aquella sangre en el pasado era solamente era simplemente la sombra de la sangre real, esta, la de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y sigue con la idea, mira la sombra, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación en la carne, mira la realidad, ¿cuánto más? Es una pregunta retórica. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Sin mancha, mis hermanos, sin mancha. Así como decía la sombra, sin defecto, un cordero sin defecto físico, no tuerto, no cojo, no ciego, no mutilado, no enfermo, sin defecto, hermanos, quiere decir perfecto. ¿Y cuál otro hay perfecto? Sino solamente nuestro Cristo. Así que, por seguimiento a la idea, así que, dice el versículo 15, como una conclusión. Así que, por esta razón, el porqué es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque, dice el versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, note usted, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Por eso, hermanos, por eso, hermanos, es que los festejos de esta Pascua pagana, de este Easter celebration, dicen los americanos, me hace sufrir en el espíritu. De veras, me hace sufrir en el espíritu. Cuando veo esta sociedad más dedicada a Easter, les decía que vamos a la tienda y pagamos y la cajera nos dice, Happy Easter. El vecino, felices Pascuas, vecino. Y el otro lo mismo. Ahorita me estaba platicando el hermano Peña que en el chamizal de Ciudad Juárez están esperando 10,000, no sé si personas o familias, que van a ir a celebrar
la Pascua en el chamizal. Ya están ahí, ya están instalados, ya tienen sus tiendas de campaña y todo. Y dice el hermano Peña, con sus cartonzotes de cerveza. Exacto, hermanos. ¿Y quién es Easter? Pues históricamente es la diosa Semiramis, la diosa de la fertilidad. También se le llama en algunas culturas Istar, Astur y así, Easter. Tiene que ver con los festejos paganos idolátricos que celebran la primavera. Nada que ver, hermanos, con la Pascua de la Biblia. Ese es el punto. Nada que ver, hermanos, con la Pascua de la Biblia. Nada que ver, ni tan siquiera, hermanos, con la sombra de la Pascua en el Antiguo Testamento. Mucho menos, hermanos, con la Pascua, la realidad del Nuevo Testamento. ¿Qué sería lo peor, hermanos, en este momento? Que hubiésemos algunos cristianos festejando a Easter. Y ahí yo me preguntaría, hermanos, ¿dónde ha quedado el respeto a la palabra de Dios? ¿Dónde ha quedado el temor, hermanos? ¿Dónde ha quedado la reverencia delante de Dios? ¿Dónde, hermanos, este pueblo en el cual vivimos se olvidó de la realidad de la Pascua que es Cristo Jesús? ¿Qué tiene, hermanos? ¿Qué tiene que ver el sacrificio de la cruz con un animal peludo, con la coneja de la Pascua? Ni en la sombra, hermanos, ni en la sombra. Ya cuando Moisés, el animalito era una coneja. Mucho menos, hermanos, en la realidad. Sí hay una figura de un animalito en la Pascua, pero no es una coneja. Es el Cordero Pascual. La sombra, en aquellos entonces. La sombra que es un reflejo del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me asusta, hermanos. Me asusta que haya algunos cristianos, me asusta que esta generación que venimos criando, nuestros hijos, nuestros nietos pequeños, vienen creciendo y piensen en sus pequeñas mentes que la Santa Coneja Pascuala no sea más importante que la Pascua que es Cristo. Pero volvemos a la Escritura para seguir entendiendo la verdadera Pascua, para que Dios nos ayude a verdaderamente pasar. Pascua, pasar. Eso significa Pascua, pasar de la muerte a la vida. Y necesitamos, hermanos, entender que para que la sangre de Jesús tenga un efecto en mí, de redimirme, de perdonarme mis pecados, tengo que creer en Él, mi Pascua. Hermanos amados, Cristo Jesús, nuestra Pascua. Amén. Los primogénitos israelitas fueron salvados por la sangre puesta en los postes y en el dintel de las puertas de las casas. También nosotros podemos ser salvos, hermanos, de la muerte por la sangre de Cristo Jesús. Los israelitas tenían que salir urgentemente de Egipto, porque cualquier tardanza Faraón la aprovecharía para detenerles. También nosotros tenemos que salir urgentemente del pecado, porque Satanás se aprovechará de nuestra tardanza causando daño y aún causando la misma muerte. Jesucristo, hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto le incluye, hermano, amigo, esto le incluye a usted. Amigo, esto te incluye a ti que ya tienes tiempo escuchando la verdad. A ti, mi amigo, que entiendes que Jesús ha derramado su sangre por ti,
que entiendes que entre los hombres, no por muy buenos que seamos, no hay justo ni aun uno. Cristo no se equivoca, mis hermanos. Él vino para eso, para encontrar al perdido, para salvar de la muerte al que estaba destinado a la muerte por el pecado, o sea, para librarnos del pecado. Sacrificio del Cordero inocente. Ese es nuestro Cordero, ese, inocente, sin defecto, sin pecado, sin mancha, perfecto. Y vino y se dio en sacrificio por nosotros los hombres, por amor a todos los hombres y a todas las mujeres de las generaciones. Jesús es el Cordero que pasó por todo este sufrimiento por amor a ti. No fue la coneja. No fue la coneja. La coneja es una burla, hermanos, de la Pascua. Hermanos, la coneja es una burla de la Pascua. Jesús, nuestro Cordero, es muy diferente, es mucho más grande, es mucho más magnífico, es mucho más glorioso, es divino. Y Él vino a darse en sacrificio por ti. ¿Y qué le costó? Le costó ser traicionado, blasfemado, escupido, flagelado. No la coneja, no. Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que llevó la cruz, no la coneja. Cristo Jesús cargó la cruz, no una canasta con huevitos pintados llenos de dulces. No, hermanos, al contrario. La amargura está más asociada al sacrificio de nuestro Cordero, de nuestra Pascua, que la dulzura. Por eso la Pascua judía la celebraban los judíos comiendo hierbas amargas. Es más, Cristo Jesús, cuando estaba crucificado y tuvo sed y pidió agua, le dieron de beber algo amargo. Eso es lo que significa la verdadera Pascua: sacrificio, hermanos, dolor, pena, tragedia, pasión, espinas, clavos, sangre. Es la sangre del Cordero real, es la sangre del Cordero genuino que vino para quitar nuestros pecados y se entregó a la muerte, derramó su sangre por todos nosotros. ¿No les parece, mis hermanos, que deberíamos de ser mejores? ¿No les parece, hermanos, que deberíamos de ser diferentes a esta sociedad? Y hoy el Cordero es tuyo. Nota lo que estoy diciendo. No la coneja, no los huevitos, el Cordero. La Pascua de Dios es tuya. El Cordero, Cristo Jesús, es para ti. Su muerte fue por ti. Su sangre para el perdón de tus pecados. La Pascua es para ti. Hermanos amados, la Pascua que es Cristo es nuestra. Es mucho más maravilloso, hermanos, lo que anda haciendo esta sociedad. Por favor, marquen la diferencia entre creer verdaderamente en la Pascua que es Cristo Jesús y no los cuentos de niños, los cuentos de hadas. Y si Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada, ¿qué necesitamos hacer? Hermanos, yo me rindo, caigo a sus pies. ¿Y tú? ¿Necesitas de esta Pascua bíblica? ¿Necesitas ser salvado de la muerte? ¿Necesitas poner la sangre del Cordero en el dintel? Él la quiere poner en